Ética pública, una aproximación crítica y cosmopolita. Bueno, para empezar diremos que la ética pública no se centra en el individuo de forma aislada, sino en su relación con la comunidad dentro del espacio público. A lo largo de la historia, este espacio ha adoptado diferentes formas, desde la ciudad-estado, que nos contaba Aristóteles en la Grecia clásica, donde la ciudadanía, es decir, el ser ciudadano implicaba participación directa en el gobierno, con esa frase de gobernar y ser gobernado. La nación, Estado moderna, por ejemplo, la actual, que separa el Estado de la sociedad civil, es decir, el Estado está separado de los ciudadanos, generando tensiones que pensadores como Marx o como Locke denunciaron, y una posible forma futura de ese mundo-Estado que plantea pues un reto de construir una ciudadanía global sin caer en formas de dominación centralizada, ¿no? Sin caer en ese etnocentrismo. ¿Y cuáles son las relaciones que se dan en el espacio público? Bueno, pues según Aranguren, en el espacio público no interactuamos solo cara a cara, sino que hay dos tipos de relaciones éticas. La primera de ellas es la alteridad, que se da con el tú concreto, como nuestros vecinos o compañeros, por ejemplo. Y después está la aliedad, ¿vale? Como algo alienado, aliedad, que implica vínculos personales, como el ciudadano que pagamos impuestos que sostienen a personas que nunca llegaremos a conocer. Por ejemplo, un becario que está trabajando en, en una empresa que cobre un dinero que en vez de venir por parte de la empresa, pues viene por parte del Estado. Es decir, ese becario nunca llegará a conocer quiénes son sus benefactores. Y ambas dimensiones, tanto la ética de alteridad como la de aliedad, son muy necesarias para pensar en una ética pública de tipo completo. ¿Cuál es la función del Estado según la ética pública? Bueno, pues el Estado tiene un papel clave en la moralización social. Puede hacerlo de forma negativa, es decir, hacerlo negativamente garantizando derechos básicos mediante leyes, o positivamente promoviendo la justicia social. Sin embargo, Aranguren advierte que la democracia institucional es solo un punto de partida, ya que la auténtica democracia debe entenderse como un proyecto ético inacabado, es decir, una tarea constante, tal como lo estaba pensando, tal como lo pensaba Kant. En cuanto a los derechos humanos, esa naturaleza de los derechos humanos y la crítica, bueno, pues estos derechos humanos no son dados por naturaleza ni eternos, sino que son conquistas históricas, que solo existen efectivamente cuando se conocen legalmente, cuando son reconocidas de forma legal. Antes de su positivación jurídica, por decirlo así, antes de convertirlas de forma jurídica en algo positivo, son tan solo meras exigencias morales. Este enfoque lo que hace es desmontar la idea de que hay derechos garantizados por el simple hecho de existir. En cuanto a la condición humana y los modelos ideológicos, pues aquí tenemos que distinguir entre naturaleza y condición humana. La naturaleza, digamos que es biológica y está compartida con otros animales. Sin embargo, la condición humana no deja de ser más que fruto de la historia y de la cultura, y no siempre ha sido reconocida. El liberalismo defiende derechos individuales, pero suele olvidar lo que son las desigualdades sociales. Por su parte, el socialismo lo que hace es promover derechos colectivos, aunque a veces restringe libertades individuales. Es decir, ambos modelos, tanto uno como otro, presentan siempre límites. ¿Qué alternativas ético-políticas tenemos? Pues por un lado estaría el libertarismo, que propone una vía intermedia. Lo que hace es criticar al liberalismo por desentenderse de la justicia social y al socialismo por concentrar demasiado el poder en el Estado. Su propuesta son instituciones que devuelvan el poder al pueblo, inspiradas en la democracia directa, por ejemplo, de la antigua polis.
Aquí la clave quizás está en reducir la distancia, la separación entre quienes gobiernan y quienes somos gobernados. En cuanto a la ética y derecho, es decir, en cuanto a consenso y disenso, aquí tenemos a tres autores. Para empezar, diremos que existen dos formas de ver la relación entre ética y derecho. Una es la conflictualista, representada por Ehring, en donde los derechos se conquistan a través de la lucha, y la otra, digamos que es consensualista, como en Rawls, en donde el derecho nace del común acuerdo entre las distintas visiones del bien. Y por último, Muguerza, en este caso, valora el consenso, pero subraya que los grandes avances en derechos han venido siempre a través del disenso. Disentir incluso contra la ley es a veces la única vía que tenemos para alcanzar una justicia. Después tenemos el cosmopolitismo moral, que de lo que nos habla es que frente a los extremos del universalismo abstracto y el comunitarismo cerrado, el cosmopolitismo, especialmente en la versión que nos da Muguerza, propone combinar derechos universales con el reconocimiento de las diferencias culturales. Esta visión es crucial en un mundo globalizado, donde los derechos no deben depender del lugar de nacimiento o de la tradición local que tengamos. Esto es como un giro al etnocentrismo o al relativismo cultural. Volviendo un poco al disenso que comentábamos antes, los derechos no se garantizan desde arriba, es decir, dependen de la acción y del compromiso ético que tenemos cada una de las personas. La historia de los derechos es la historia de quienes se atrevieron a decir que no. Aunque la ONU representa un ideal, es insuficiente sin una ciudadanía activa. El disenso no es un obstáculo, sino que es el motor del cambio. Y ya para acabar, como conclusión, avanzando hacia una ética pública de tipo crítico, de tipo crítica, la ética pública no debe limitarse a administrar lo que ya tenemos, lo que ya existe, sino que necesita abrirse a la crítica, al impulso utópico, al que puede ser y al poder transformador que tiene el disenso. En este caso, Javier Muguerza propone una ética pública que combine tanto el horizonte utópico de la justicia, esa visión que tendríamos utópica de la justicia, con el coraje individual de resistir ante la injusticia y una visión cosmopolita de ciudadanía mundial. No se trata de cerrar debates, sino de mantenerlos vivos.